no son pocos sino muchos, la mayoría, se desvió del camino de la verdad. Jesús dijo claramente, entrad por la puerta estrecha porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ese camino, pero pocos son los que entran por el camino estrecho. Jesús nunca dijo que su iglesia iba a ser una mayoría. Él se refirió en una ocasión como rebaño pequeño. No temáis, rebaño pequeño, le dijo Jesús a su iglesia. Siempre ha sido un remanente, han sido pocos los que mantuvieron en alto las grandes verdades bíblicas. Por lo tanto, a esos pocos, a ese remanente, es que Dios les va dirigiendo estos mensajes que encontramos en las 7 iglesias. Y les da reproches, les da amonestaciones, pero también elogios y promesas para los que venzan y no se desvíen del camino de la verdad. Entonces quedamos en la iglesia de Tiatira, dijimos 538, 1517. 1517 es una fecha muy importante para el mundo cristiano, porque precisamente allí, en ese año, comienza la Reforma Protestante por aquel sacerdote que, amante de la palabra de Dios, descubrió enseñanzas maravillosas, que comenzó a enseñar al pueblo, que estaba ciego en la palabra de Dios porque se prohibía la lectura de la palabra de Dios, pero Martín Lutero dijo, señores, tenemos que estudiar este libro sagrado para conocer la verdad que Dios nos ha enseñado. Y entonces 1517 es el límite del tiempo destinado a la iglesia de Tiatira, el mensaje que Dios le da a su pueblo en ese tiempo. Y en Tiatira se usa nuevamente un símbolo, o símbolos del Antiguo Testamento, personas como símbolos. En el caso del versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe, seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La palabra fornicar o fornicación en el Apocalipsis siempre tiene que ver con faltar a la verdad, es decir, cambiar la verdad por el error. Eso se llama fornicación espiritual. Y Jezabel era hija de un rey sidonio en el Antiguo Testamento, que precisamente introdujo la apostasía en el pueblo de Israel, trayendo idolatría y enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Y aquí se la usa como símbolo de la introducción de la idolatría dentro de la iglesia cristiana en estos años. En el versículo 24, capítulo 2, 24, siguiendo con Tiatira, que de paso no sé si dije el significado, Tiatira quiere decir sacrificio de contrición, eso quiere decir Tiatira. A vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, habla de una doctrina pagana, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. O sea, Jesús le dice a la iglesia de esa época, a su remanente, a ese grupo pequeño, ustedes no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Había tanta doctrina pagana mezclada en el cristianismo que aquí Dios define eso como las profundidades de Satanás. Pero le dice a su pueblo, ustedes no se han metido en eso, por lo tanto yo no les voy a imponer ninguna otra carga, pero retengan lo que ustedes tienen. En otras palabras, la verdad que han venido proclamando desde hace tanto tiempo, reténganla hasta que yo regrese, y viene luego la promesa que ustedes van a leer. Vamos al mensaje de Sardis. Sardis quiere decir príncipe o canto de gozo. El mensaje de Sardis es un mensaje dado a la iglesia de Cristo que vivió entre los años 1517 hasta el año 1755. 1517, la gran reforma protestante, cuando la gente comenzó a descubrir las grandes enseñanzas de la palabra de Dios que habían estado ocultas por muchísimos siglos y que ahora podían la gente tener acceso a esas Biblias, a esos libros sagrados para descubrir las enseñanzas de Dios. Por eso es un tiempo de despertar espiritual y religioso, y donde se descubren grandes enseñanzas de la palabra de Dios, inclusive más adelante las profecías que estamos estudiando. Allí en el mensaje de Sardis, que va del año 1517 a 1755, y luego les digo por qué 1755, el versículo 2, Dios les dice a este pueblo,
a su remanente: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. En otras palabras, el pueblo de Dios en este tiempo ya estaba olvidándose de algunas de las enseñanzas de la palabra de Dios, enseñanzas apostólicas que debían predicarse por siempre. Sin embargo, aquí el pueblo de Dios estaba dejando de lado algunas doctrinas que hacia el fin de los tiempos debían ser restauradas, porque luego vendría Jesús y tendría que tener su pueblo preparado. Por eso dice: no he encontrado tus obras perfectas. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí ya Jesús comienza a anunciar su segundo retorno, es decir, en ese periodo que va del 1517 a 1755, comienza a anunciar de que Él va a venir, de que Él regresará por su pueblo y que vendrá como ladrón en la noche para aquellos que no estén preparados. Muy bien, les explico por qué 1755. Cuando estudiemos los 7 sellos del Apocalipsis, que son los mismos 7 periodos de las 7 iglesias, el sexto sello precisamente menciona uno de los eventos que iniciarían el sexto sello o el sexto periodo de la historia, poco antes de la venida de Cristo, y se inicia con un gran terremoto. Y coincidentemente en el año 1755 se produce el gran terremoto de Lisboa. Y ese evento catastrófico dio inicio a la apertura del sexto sello, y en este caso es parte también de la época de la iglesia de Sardis. Cuando estudiemos los 7 sellos, ustedes van a poder entender mucho mejor todos estos detalles. Vamos ahora al mensaje de Filadelfia. El mensaje de Filadelfia, que de paso Filadelfia quiere decir amor fraternal, va desde el año 1755 hasta 1844. 1844 es una fecha profética realmente interesante para estudiar. Lo vamos a estudiar más adelante. 1844 es el fin de los 2300 días o años proféticos escritos allí en detalle en el libro de Daniel, que es el complemento del Apocalipsis, pero será un tema para el futuro. Solo les explico el porqué de 1844. Y el mensaje de Filadelfia, en el capítulo 3, versículo 9 del Apocalipsis, Jesús dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. En otras palabras, en esta época ya había una iglesia tan apartada de la verdad que Dios le llama sinagoga de Satanás. Sinagoga quiere decir iglesia. Y dice que allí hay quienes se llaman judíos y no lo son. La palabra judío en el Nuevo Testamento hace referencia a los cristianos. Ustedes y yo, si somos cristianos, ¿no es cierto?, nos tenemos que llamar judíos espirituales. San Pablo explica bien eso en el libro de Romanos, cuando él dice que ya no somos judíos de acuerdo a la raza, sino en el sentido espiritual. O sea que aquí podemos leer este versículo de esta manera: he aquí yo entrego de la iglesia de Satanás a los que dicen ser cristianos y no lo son. ¿Queda claro? Y el versículo 11, Jesús dice y menciona su segunda venida otra vez: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y aquí hay una frase clave: yo vengo pronto. 1755, el final del periodo de la iglesia de Filadelfia, ya Jesús estaba diciendo aproximadamente en aquellos años: yo vengo pronto, o sea que el fin se estaba acercando. Y luego aquí da la promesa a los vencedores, y nos vamos al último mensaje, que es el mensaje a Laodicea. Laodicea quiere decir juicio del pueblo. Eso significa la palabra Laodicea. ¿Desde qué año hasta qué año va el mensaje de Laodicea? Bueno, 1844 hasta, no podemos dar fecha, porque es precisamente hasta el fin, hasta la segunda venida de Cristo. Y Jesús dijo: el día y la hora nadie sabe, sino solo mi Padre. Ni siquiera los ángeles, solo mi Padre, dijo él. Y usted va a escuchar que por ahí hay gente predicando de fechas, que el fin del mundo viene en tal año, o que el fin del mundo va a ser en tal otro. Recuerden que eso es un gran engaño,
No sabemos el día y la hora, pero sí sabemos que estamos cerca por las señales que estamos viendo en nuestro mundo. Y aquí el mensaje de la Odisea, que es el último mensaje que Dios le da al mundo y a su pueblo especialmente, dice allí: yo conozco tus obras, estoy leyendo capítulo 3, versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué está queriendo decirle Dios a su remanente, a su pueblo verdadero, en este mensaje de la Odisea, el último mensaje dado al pueblo de Dios? Aquí le está diciendo que es un pueblo autosuficiente. En otras palabras, este pueblo que sufrió en el pasado, sufrió grandes persecuciones, que hasta miles y millones dieron su vida por causa de Cristo. Este pueblo que se mantuvo fiel a la palabra de Dios, y ahora que ya ha podido conocer las grandes verdades de la palabra de Dios después de ese despertar religioso que hubo desde el año 1517 en adelante, la Reforma Protestante, parece como que ahora está tranquilo este pueblo, está confiado, porque ahora ya conoce todo lo que tenía que conocer, al menos lo que necesito saber para salvarme. Y ha entrado en una especie de tibieza espiritual. Y ahí le dice Jesús en el versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, el oro de las verdades celestiales, a eso se refiere, la fe, el amor, también eso quiere decir el oro. Para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, en otras palabras, la justicia de Cristo, el perdón, el arrepentimiento, todo eso incluye la justicia. El colirio aquí representa, amigos, el Espíritu Santo, que es el único que nos puede capacitar para entender este libro. El Espíritu Santo es el que quedó en lugar de Cristo, es el representante de Cristo aquí en la tierra, y que fue enviado para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, recordando lo que dice San Juan capítulo 16. O sea, 3 consejos que aquí Dios le da a su pueblo para que pueda vivir a la altura de lo que Él espera de cada uno de nosotros y no en la tibieza espiritual. 3 medicamentos, 3 medicinas poderosas para ser vencedores. Y el versículo 20 dice así, Jesús habla y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es el último llamado que Jesús hace a sus hijos en este tiempo en que estamos viviendo ahora nosotros, que es el tiempo del mensaje a la Odisea. Que abramos la puerta de nuestro corazón y permitamos que Jesús entre, lo cambie, lo transforme, lo purifique y nos haga capaces para obedecer sus mandamientos y seguir las instrucciones de su palabra. Ese Jesús que está llamando también a la puerta del corazón de todos los que están viviendo en esta tierra, de una forma u otra, Dios los está llamando a través